Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Están acusando a Calvin Harris de plagio. Dicen que su canción Blessings es un plagio, una copia directa a un track de Nick Chicane. Y todo esto comenzó porque el mismísimo Nick Chicane hizo un video en redes sociales acusando a Calvin Harris de esto. Y por favor, quédate hasta el final de este video para llegar a tus propias conclusiones. Aquí tenemos el video de Nick Chicane. This is my right to reply to all the comments online about the new Calvin Harris record Blessings similarity to my 30-year-old Offshore. I suggest we have a closer look at how this works. If you look closely here, this is the original Offshore. But if you start Offshore halfway through that riff and loop it over here, you get this. The two records together. Ahora, a simple vista, pareciera que Calvin Harris definitivamente plagió a Nick Chicane. Pero el pequeño detalle es que Nick está haciendo trampa aquí. De nuevo, quédate hasta el final, vas a llegar a tus propias conclusiones. Pero Sean Frank, un productor el cual admiro mucho, dejó el siguiente comentario. A ver, esto es un poco exagerado. Estás enfocándote entre dos acordes y no en el mismo patrón si cuentas desde el 1. Los acordes de su canción son completamente diferentes. La escala es distinta. Tú la subiste en el video. Así que la melodía solo coincide si haces bucle desde un punto diferente de tu melodía y solo son dos notas. Así que no estoy de acuerdo en este. Lo vamos a ver dentro de un momento, pero Nick cambió la escala de su canción y además hizo que su punto de partida fuese un punto totalmente distinto al punto original, todo para que se parezca lo más similar posible al track de Calvin Harris. Esencialmente, Nick Chicane está tratando de engañarnos para poder aprovecharse de Blessings de Calvin Harris, lo cual no es para nada cool. Y si vemos todas estas respuestas, tenemos incluso comentarios por parte de nada más ni nada menos que Oliver Heldens, que dice entender que hay personas que encuentran similitudes entre ambas canciones, pero que si realmente vamos a la corte, a los aspectos legales con todo esto, número uno, él no cree que Nick vaya a ganar alguna demanda o algo por el estilo. Y número dos, si lo fuese a hacer, sería el fin de lo que es la música hoy en día. Esto es algo que ha pasado muchas veces en el pasado, donde alguien intenta ponerle copyright a unos acordes o a un ritmo y simplemente cosas como estas no logran mantenerse de pie en la corte. Las posibilidades de que hayan similitudes entre dos canciones en un transcurso de 30 años es extremadamente alta. Pero incluso si fuese de un año a otro, seguiría siendo simplemente coincidencias. No puedes meterle copyright a una escala, no puedes meterle copyright a una secuencia de acordes. Oliver Heldens dice que hoy en día hay muchas canciones que son demasiado similares a Gecko y que simultáneamente hay muchas canciones que vinieron antes de Gecko por las que perfectamente lo pudieron haber demandado a él. Pero no sucedió porque las personas tienen un sentido común y pueden identificar cuando dos cosas son distintas, aun cuando tengan algunas similitudes. Pero si no estás convencido con todo lo que te he mostrado, todo lo que te he dicho, Calvin Harris se lo tomó súper personal e hizo una respuesta de 8 minutos. No voy a mostrar todo el video porque de nuevo son 8 minutos, ve y búscalo en su Instagram, pero te mostraré un poco. Ok, sin decir absolutamente nada, ya demostró que las dos canciones no son iguales entre sí. Escalas y ritmos distintos. Y de hecho se está esforzando en que suenen similares y no lo está logrando. What did he do? Solo miren cuánto tiempo le está tomando en que ambas canciones coincidan en escala. That it could be. I know the timing thing. So he's saying that he just moved it on the grid, but it looks different to me. So what did he do? What did he do? Ahora está intentando que coincidan en ritmo, porque eso fue lo que hizo Nick. ¿Ven todo el trabajo por el que pasó Nick para que ambas canciones sonaran similares, para engañar a su público? Must be that. Yeah, right, okay. That's a different chord. Así que finalmente encontró el pequeño pedacito en donde si cambias el ritmo y cambias la escala, son similares entre sí. So that. It's got to be that.
Okay, that's what he did, and he looked that bit up, right? La risa malévola de ja. Logré encontrar cómo estabas engañando a todos. That's what it is when you don't loop up a tiny little section of the track, you stupid bastard. Come on, you fuck. Got gone in. So this section here, which is the one that he looped up and then faded it out when it started sounding like shit because it's not the same. Ok, aquí cuando ya finalmente descubre cómo Nick estaba engañando a todos, se pone algo agresivo, hay insultos definitivamente, y de nuevo el video dura como 8 minutos, luego empieza a dar muchos otros ejemplos, pero chequen esto, todos los artistas relevantes dentro de la escena electrónica han estado apoyando a Calvin Harris, porque todos se pueden dar cuenta perfectamente que no hay ningún tipo de plagio, no hay, pero claro, ahora van a salir noticias que se van a aprovechar del título de Calvin Harris plagió a Nick Chicane y van a engañar a su audiencia. Esto ya lo hablamos incluso con la situación de Avicii Forever. Estas estúpidas páginas y cuentas de música electrónica prefieren seguir la corriente que simplemente reportar los hechos como verdaderamente son. Y lo puedo entender, un poquito de clickbait. Oye, uno lo aprovecha, pero si vas a hacer un estúpido clickbait, más vale que la información dentro de ese video sea real. Incluso Madion dejó un comentario que me pareció muy valioso. La comparación fue muy poco convincente. Son muy diferentes. Lo único que tienen en común es un ritmo fundamental. Y esto es algo que miles de canciones han usado. Es como intentar reclamar la propiedad de derechos de autor por acordes abiertos en una guitarra. Gran canción, por cierto. ¡Esto es una locura! Ahora, esto no lo vas a encontrar en el Instagram de Calvin Harris, pero él hizo una serie de historias mostrando distintas canciones que tienen similitudes a Blessings. O mejor dicho, que Blessings tiene similitudes a estas canciones, porque muchas de estas son súper viejas. Y lo hizo para demostrar que, con el pasar de los años, es inevitable que hayan ciertas coincidencias con algunas canciones. Sea por inspiración, sea por la facilidad de la escala, sea por el ritmo, sea por la instrumentación. Van a haber similitudes y no hay nada malo con eso. Pero claro, con todo buen drama, también salen muy buenos chistes, muy buenos memes. Aquí tenemos a alguien más acusando a Calvin Harris de plagio. Calvin Harris has stolen my track. So this is my last track called Set Me Free. Yeah? And if I get Calvin's, this is Calvin. If I separate the lead sound from my track, sounds like that. But then if I duplicate that sound, and then I play this, check this out. Oh my God. You dirty dog, Calvin. Honestamente, ya he visto muchos videos de ese mismo estilo. Harris's new track, Blessings, is a great track, but it instantly reminded me of something unreleased that I'd sang years ago. Calvin Harris has copied something that I sang years ago. First red flag. So as you can see here, Calvin Harris has clearly done his track in audio, just like mine. So that's suspect. Second red flag is now both blue. Both of the audio clips are blue. A little bit funny, don't you think? When I play both tracks separately and then side by side, that's where you can really hear the similarities. This is Blessings. This is something that I sang years ago. Here they are together. El plagio está tremendo con ese, ¿no? Ese está, está difícil, está difícil. Si ustedes permiten que Nick Chicane acuse a Calvin Harris de plagio, podemos llamar plagio a 90% de toda la música que sale hoy en día. Y ahora que llegamos al final del video, escucha mi remix para Blessings de Calvin Harris. Casualmente lo lancé justo cuando estaba comenzando este estúpido drama y por eso no lo he podido promocionar, pero hice un fantástico remix para Blessings. Es potente, es emotivo, está en YouTube, está en SoundCloud y significaría el mundo para mí que la escuches. Muchísimas gracias a los miembros del canal por permitir que videos como estos se hagan realidad. Si te quieres volver miembro y tener acceso a videos exclusivos, acceso al Discord, feedback y muchas otras ventajas, solo te tienes que volver miembro. Y nos veremos en el próximo video. Goodbye.